Mañana, 1 de mayo, va a presentarse aquí mismo en este stand a las 18:30 un libro que tenemos en nuestras manos que se llama La imaginación científica popular, paradigmas de los 50 en el Eternauta y otras historias de Oesterheld, publicado por Edumpaz, que es la editorial de la Universidad de José C. Paz. Horacio Moreno es su compilador, además es el autor de uno de los textos y traductor de otros. Y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto tenerte acá, Horacio. Por favor, después te vamos a pasar bien los detalles de quiénes participan de la presentación, etcétera, porque bueno, va a haber mucha gente y es un espacio muy lindo para también incluso conversar con el público. Ya llegaremos a eso, pero te quiero preguntar por el libro. En realidad, por algo más general para introducirnos en el tema, en el libro y en el Eternauta de Oesterheld, que se está hablando mucho en estas horas porque se acaba de estrenar una serie al respecto. Me preguntaba, qué timing, ¿eh? Qué timing para sacar. Sí, el libro salió hace un par de meses, ¿no? Salió en noviembre, fines de noviembre, en el marco de la Noche de las Universidades, que fue esta movida que hicieron las universidades para visibilizar con su comunidad todo lo que hace la universidad y cómo participa la comunidad donde está insertada cada una de las universidades. Claro. Lo primero que quería preguntarte es cuáles eran las figuraciones de la ciencia en la literatura y en la historieta argentina cuando empieza a trabajar Oesterheld, de la ciencia y de la ciencia ficción. O sea, ¿cómo estaba representado ese mundo en ese momento? En ese sentido diría, ¿qué importancia tiene que aparezca Oesterheld en ese ámbito? Bueno, Oesterheld empieza a trabajar, en realidad su debut así en los medios se produce con un cuento infantil en la prensa, que se lo publica un amigo, es una anécdota bastante conocida. Y bueno, y digamos que se pone a trabajar de eso, a la par de su labor como geólogo, porque él se recibió de geólogo en Exactas, en la Universidad de Buenos Aires, y también empieza a colaborar con dos editoriales muy prototípicas de los años fines de los 40 y de los 50, de producción tipo industria cultural, ¿no? Que eran Codex y Editorial Abril. Entonces, en una publicaba libros de divulgación científica en Abril y en otra llevaba textos infantiles. Bueno, hay otra de las anécdotas conocidas en sus biografías y demás, es que una vez confundió las entregas y desde ese momento le empezaron a pedir de una y otra colaboraciones en otro sentido. Sí. En el marco de ese trabajo en Abril, Oesterheld recibe la propuesta de empezar a hacer historietas. O sea, les gustaba cómo escribía y le proponen hacer historietas. Y así, en 1952, si no me falla la memoria y tampoco por tener tanta erudición, debuta escribiendo Bull Rocket, que era un pedido de Cesare Chivita, que era el dueño de Abril, y que le había pedido que quería una historia de un piloto de pruebas. Sí. Y bueno, Bull Rocket es mucho más, además pilota aviones, pero es mucho más que un piloto de pruebas. Sí. Y si bien al principio no se lo habían aceptado, bueno, finalmente sí deciden aceptarla, la idea de Bull Rocket caló y empezó a publicar las historias de Bull Rocket, que es otro capítulo de lo que se hizo en los 50. Sí, iba a decir que hay un capítulo dedicado a Bull Rocket en el libro, pero además hay todo un imaginario alrededor de la novela de aventuras con el tipo que es aviador, que es como para otro capítulo justamente. Y yo te doy un datito más, que como para también pensarlo, que también está en el artículo que está incluido en el libro, que es de Hernán Comastri, uno de los invitados de mañana, que se plantea que también en 1951 se produce un hecho muy importante. Kurt Tank vuela el Pulqui 2 desde Córdoba hasta el Aeroparque, en el marco de la inauguración del Aeroparque. Claro. Y es más, también ahí hay otra anécdota de una carrera con Perón desde la residencia presidencial hasta el Aeroparque, que termina ganando Kurt Tank con la velocidad del Pulqui y
pierde Perón también por las dificultades del tránsito, que parece que no son de ahora, sino que ya en aquella época también las había. Claro. Y acercándonos al momento del Eternauta, para el que faltan unos años desde Bull Rocket, hay un hecho que cambia, entiendo todo, las condiciones materiales, las políticas, las personales, que es el golpe del 55. ¿En qué sentido eso es un cambio también para la obra de Oesterheld? Bueno, Oesterheld empieza a... Pensemos que nació en 1919, o sea que ya estamos en el 56, tiene 37 años, si no estoy haciendo mal la cuenta. Sí. Y empieza a pergeñar con su hermano, independizarse y tener su propia editorial. Lo primero que hace, con autorización de Abril, es una serie de novelizaciones de historias completas que él había escrito de Sargento Kirk y de Bull Rocket. Y esos libritos salen unos libritos pocket que eran muy habituales. Hasta los 70 se vendieron esos formatos en los kioscos de diarios y revistas. En una época se vendían historias de el oeste, detectives, incluso historias eróticas en ese formato. Y en ese formato, en los 50, aparecieron estas novelas que posteriormente Coliwe recopiló, 2 de Bull Rocket, 2 de Sargento Kirk. Sí. Eso es lo primero que sale con el sello de Editorial Frontera, que fue la editorial que funda Oesterheld. Y a partir del año siguiente empieza a publicar sus revistas. Primero las revistas mensuales, también hay una negociación con Abril. Abril se queda con el personaje de Bull Rocket y Oesterheld se lleva al Sargento Kirk. Y además de llevarse a Kirk, pagando mejor, se lleva también a los mejores dibujantes que Abril había importado desde Italia. Por ejemplo, el caso de Hugo Pratt, como para nombrar el más conocido. Claro. También se lo lleva a trabajar con él, Pratt, Solano, Brescia, Arturo del Castillo, bueno, toda una selección. Era la gente que ilustraba los que eran casi en su totalidad guiones de Oesterheld, con ductilidad, ¿no? Historias de guerra, historias del oeste, historias de ciencia ficción, lo que se les ocurra. Yo quería preguntarte algo que... Voy a presentar algo y después voy a ir a la pregunta, que es, cuando vi por primera vez el título de tu libro, la verdad que me emocionó un montón, primero porque soy fanático del Eternauta, y segundo porque de alguna manera busca trabajar en profundidad, tomarse muy en serio a la cultura popular, que es algo que a mí siempre me parece interesante. La ciencia ficción suele ser asociada a una especie de género menor, ni hablar la historieta, suelen ser expresiones artísticas desprestigiadas en general por la academia o por cualquier tipo de estudio, y a mí siempre me interesa y me gusta mucho cuando hay estudios profundos que trabajan lo trivial, o lo que socialmente se piensa, lo que generalmente se piensa que es trivial, de una manera no trivial. ¿Por qué para vos es importante tomarse en serio el Eternauta? Bueno, porque yo creo que hay varias cosas incluidas en el Eternauta. Lo primero que tengo que decir es que en el libro hay un recorrido casi 40 años o 30 y pico de años de gente que en diferentes épocas, en diferentes décadas, hizo aportes de interés para el tema, y que bueno, que generosamente aceptaron estar en este libro que compilé yo, gente de acá, gente de Estados Unidos, de Inglaterra, y algunas cosas que escribimos, especialmente algunos otros, en torno al Eternauta. Y ahí hay una serie de visiones que te pueden responder un poco la pregunta. El por qué lo ven importante, el por qué se ve, o sea, hay una cuestión de cuál fue la recepción, hay una cuestión de cuál fue la reapropiación que se hace del Eternauta. Hay una cuestión en la cual yo me meto un poco de manera contrahegemónica, que es cuál fue la verdadera situación de producción del Eternauta. No porque lo diga yo, sino, bueno, tiene alguna pretensión más académica esto. Y todo dentro del marco de las condiciones de posibilidad que le dieron a un género como la ciencia ficción, no solo lo que pasaba en el mercado norteamericano, que se replicaba en libros, pero se replicaba mucho sobre el cine, ¿no? La década del 50 es prolífica en películas de ciencia ficción de origen norteamericano,
sino también las condiciones de posibilidad que le daba el desarrollo y la popularización de la ciencia durante el peronismo clásico. Al punto que, y esto hay una investigación también de Hernán Comastri, que es un gran estudioso de estos temas, que habla de las cartas con innovaciones científicas y técnicas, inventos, que se le enviaron al gobierno para la redacción del segundo plan quinquenal. Sí, que el gobierno había pedido esas cartas a la ciudadanía y que llegaron cosas muy lógicas, tipo máquinas agrícolas, hasta la idea de una ciudad interplanetaria peronista, ese tipo de cartas. Exactamente, y a ver, es una cosa que permeaba el imaginario. Otra de la historieta era un género popular y además un medio masivo, pero el otro gran medio masivo de la época es la radio. Y yo incluyo ahí una anécdota que cuenta Juan José Sebrelli, respecto de que estaban escuchando un radioteatro protagonizado por Evita, en la cual eran un grupo de exploradores interplanetarios que llegaban a Marte. Y que de repente se interrumpió la emisión del radioteatro porque fue el momento en que detienen a Perón. O sea, los prolegómenos del 17 de octubre. Y que ese radioteatro, cuenta Sebrelli, no volvió a salir nunca más, y nunca más se supo qué pasó, claro, con los exploradores que quedaron varados en Marte. Pero lo interesante de eso es que un radioteatro ¿cómo se cruzan? tenía un tema de ciencia ficción, de viaje interplanetario a Marte, donde había unos expedicionarios que llegaban al planeta rojo. O sea que ese imaginario estaba ahí, porque había un imaginario respecto de la ciencia, y porque la ciencia se concebía como posible, gracias a la popularización, como posible dentro de la sociedad del peronismo clásico. Me gustaría detenerme en algo que dijiste, Horacio. Estamos conversando con Horacio Moreno, compilador de La Imaginación Científica Popular, libro que se va a presentar mañana en la Feria del Libro, acerca de las condiciones de producción en que el Eternauta terminó existiendo. Quería pedirte que nos ampliaras un poco cuáles eran esas condiciones en términos personales para Oesterheld y en términos sociales. Bueno, además de lo que venís diciendo sobre el imaginario acerca de la ciencia y... En términos personales o sea, las revistas que sacaban de manera mensual, Hora Cero y Frontera, de la editorial Frontera, que era la editorial de los hermanos Oesterheld, empiezan a tener éxito y deciden sacar un suplemento semanal, que es la historieta paisada, que después cuando vemos las ediciones del Eternauta vemos que salían así, ¿no? Sí. Estos eran historietitas de 16 páginas, con una tapa a 2 colores, y empiezan ahí a producir episodios, o sea, a publicar de manera episódica, el famoso Continuará. ¿Por qué? Porque eran historietas que se publicaban semana a semana. Claro. Entonces eran 3, 4, hasta 5 páginas de historieta de diferentes personajes, todas con un continuará. La que tuvo los continuará más largos fue justamente el Eternauta. El Eternauta duró desde 1957, septiembre del 57, a noviembre del 59. O sea, tiene 2 años y moneditas, es el periplo de toda la aventura del Eternauta. Entonces, ¿cuál era la posición de Oesterheld? Bueno, Oesterheld empujaba su propia empresa, que se percibía exitosa y que en lecturas posteriores del propio Oesterheld la leyó como desastrosa desde lo administrativo, porque bueno, se fundieron, no supieron manejarla, se sintieron estafados por los imprenteros, bueno, toda una serie de cosas que están bastante dichas y que los llevaron finalmente a que también se arruinara, pero no fue un fenómeno que afectara solo a Oesterheld. Es bastante interesante ver que la época de oro fue la década del 50 y ya en los de 60 empezó a decaer. Y es más, en la época que hacen la Gran Bienal, Mazota y demás, ya se habían muerto todo la historieta. O sea, la historieta como género popular ya había sido reemplazada por otros medios, particularmente la televisión. Claro, claro. Horacio, estamos cerca del final de este bloque. Un poco me agarro de algo que preguntó recién Iván, o que dejó traslucir, pero quiero subrayar lo que es: ¿qué crees
y sé que hay muchas respuestas a esto en el libro, pero ¿qué crees vos que tiene la obra de Oesterheld, y en particular El Eternauta, para que hoy, 2025, siga interpelándonos, hablándonos, haya una serie en Netflix, estemos acá hablando de esto, se sigan haciendo libros? ¿Qué hay ahí que sigue hablándonos? ¿Por qué un adolescente en los 2000 la puede leer y sentirse tan atravesado? Y yo creo que si la lee un adolescente hoy también se va a sentir atravesado. ¿Qué hay ahí? Yo creo que primero hay un manejo excelso de Oesterheld de los temas aventureros. Maneja muy bien la aventura, maneja muy bien el suspense y demás. Pero además El Eternauta, y es un poco lo que dice Marcelo Figueras, nuestro prologuista, permite muchísimas interpretaciones sin que ninguna sea excluyente y sin que ninguna genere una lectura única. Creo que hay tantas lecturas como lectores del Eternauta y podemos encontrar todos muchísimas cosas, y diferentes generaciones fueron apropiándose del personaje del Eternauta, apropiándose de esa historia y leyéndola incluso en la clave de su propia época. Claro. Como se leyó en los 60 y en los 70 a favor de esa revolución que venía con el regreso de Perón y las elecciones que gana finalmente el Frejuli, o como se releyó con Néstor y el Nestornauta. Entonces hay generaciones que desde lo político, desde lo estético, hacen sus propias relecturas. Y entonces creo que esa semiosis infinita, podríamos decir, que tiene la historia, es lo que puede atraer a diferentes públicos y sigue atrayendo a diferentes generaciones. La imaginación científica popular, paradigmas de los 50 en El Eternauta y otras historias de Oesterheld, publicado por Edun Paz y compilado por Horacio Moreno, se presenta mañana, 1 de mayo, a las 18:30, aquí en el stand de la provincia de Buenos Aires de la Feria del Libro. ¿Quiénes van a participar, Horacio? Bueno, me van a acompañar Hernán Comastri, Soledad Quereilac, que es otra de las autoras, y nos va a acompañar por la universidad nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología, Pilar Cuesta Moller, además de Carlos Pérez Racetti, que es otro de los autores participantes. Entonces vamos a hacer un pequeño grupito, autores y acompañados institucionalmente por también otra gran compañera como es Pilar. Bueno, te agradecemos mucho la visita al estudio de la radio y el libro, que es de esas cosas que entusiasman y que uno quiere ir a ver qué más hay atrás de eso. Horacio Moreno, muchas gracias por la visita. Espero que a todos les guste, están todos invitados a participar y les agradezco muchísimo la invitación, un placer hablar.